Padre, en esta hora, en el nombre de Padre, Jesús, Señor, gracias, una vez Señor. más, Señor, su iglesia, Señor, se reúne Amén. en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos, Dios bendito, que usted guíe toda oración, Sí, Señor, que sea usted amén. guiando toda palabra, Padre, para que lo que hemos de presentar, Señor, delante de usted sea, Señor, conforme a su voluntad y sea agradable, Señor, delante de usted. Sí, Señor. Por eso, Padre, bendecimos, Señor, su nombre, damos gracias, Sí, Señor, porque usted nos sostiene, Señor, todos los días, Señor, Padre, aún en medio de nuestras tribulaciones, Señor, en medio de toda aflicción, Señor, podemos descansar, Señor, que usted está, Señor, con nosotros, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, sujetamos, Señor, Padre, todo lo espiritual, amén. Señor, bajo la autoridad de Cristo, bajo el poder, Señor, de nuestro amado Señor y Salvador. Aquel Señor que venció y derrotó a nuestro enemigo en la cruz. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos, Dios, toda oposición espiritual, Señor, todo, Señor, cubiertas de tinieblas, todo, Señor, lo que no proviene de usted, Padre, todo lo que, Señor, quiere venir a perturbar, Señor, nuestras vidas, todo aplastamiento, Señor, toda saeta, Señor, del enemigo, todo, Señor, Padre, pensamiento, Señor, todo aquello que quiera confundir su iglesia, Señor, en esta hora, Padre, no lo permita, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que sea usted, Señor, sobre todos nosotros, Señor, presente en nuestros corazones, Señor, para fortalecernos, Señor, en este tiempo, Señor, más que nunca, Señor, para que en esto, Señor, mientras somos débiles, usted es fuerte en nosotros, Señor, y su poder se perfeccione, Señor, Padre, en medio, Señor, de nuestras tribulaciones, porque sé, Señor, que no quedaremos, Señor, nunca solos, Señor, y que, Señor, por su misericordia, Señor, solamente por su misericordia, Señor, podremos llegar, Señor, Padre, al destino, Señor, eterno que usted tiene para nuestras vidas. Padre, en esta hora quisiéramos, Señor, antes de partir, presentar, Señor, una vez más petición por nuestra hermana Margarita, Señor, la mamá de nuestra hermana Berito, Padre, que se encuentra, Señor, Padre, no bien, Señor, de salud, no tenemos más información, pero nuestra hermana Vero, su hija, va, Señor, nos ha pedido, Señor, oración, y toda la iglesia, Señor, ora, Padre, como si fuera, Señor, nuestra madre. Señor, usted la ha cubierto, usted la ha sostenido, usted la ha sacado adelante. Señor, es extraordinario, Señor, porque usted le ha dado, Señor, una salud fuerte, Señor, en medio de todo lo que se ha vivido. Más, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, le pedimos, Señor, por la salud de nuestra hermana Margarita, por toda aflicción que pueda estar sintiendo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, cubrimos a nuestra hermana Margarita con su sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y le pedimos, Dios bendito, Padre, que usted la auxilie, Señor, que usted la asista, Señor, allí en su cama, Señor, donde está, Señor, donde su familia la está cuidando, Señor, que usted tome el control, Señor, de todo lo que ha sobrevenido, Señor, en su cuerpo, Señor, que usted, Padre, traiga, Señor, la dirección, Señor, acerca de lo que es necesario y ponga paz, Señor, en los corazones de todos, Padre, porque esa es, Señor, su voluntad, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos, Dios, todo ataque de las tinieblas sobre nuestra hermana Margarita, Señor. La cubrimos, Dios, con su sangre preciosa. Ella está en sus manos. Ella le pertenece a usted. Ella, Señor, es parte de la iglesia, Señor. Y ni un pelo de su cabeza cae, Señor, si usted no lo permite. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos, Dios bendito, Señor, que sea usted rodeándola, Señor, Padre, con sus ángeles guerreros, Dios, y que todo, Señor, Padre, aquello, Señor, que el enemigo quiera traer para atemorizar, para poner aflicción en los corazones de las familias, Señor, no lo permita, Señor. Más, Padre, siempre, Señor, oramos porque su voluntad es perfecta, Señor, y en esto, Señor, siempre descansaremos acerca de lo que usted hace, pero que todo sea, Señor, guiado, hecho, Señor, por usted, para la gloria y la honra de su nombre, por nuestra hermana Margarita, Señor, Padre, quien en esta hora se cubrimos, Señor, con su sangre preciosa, reprendemos, Dios, todo, Señor, lo que ha venido sobre su cuerpo, y le pedimos, Dios bendito, Señor, Padre, que usted tome el control, Señor, y abra los corazones de sus hijos, Señor, como lo hemos, Señor, conversado con ellos personalmente, acerca, Señor, de lo hermoso de tener a su madre viva, y de lo que significa, Señor, el hecho de lo que para la familia, Señor, es necesario, Señor, realizar, Señor, porque, Señor, ese es un privilegio, Señor, tener a los padres vivos, Señor, y eso, Señor, es algo que siempre, Señor, Padre, con gratitud, Señor, los hijos, Señor, aun cuando nuestros padres partieron, Señor, damos gracias, Señor, como hijos, Señor, delante de usted. Y cada hijo que tiene a su padre, Señor, aun cuando puede que sea, Señor, no de fácil carácter alguno, Señor, usted nos manda siempre a honrar padre y madre, Señor, porque ese, Señor, es su mandamiento, Señor, con bendición. Padre,
oramos, Señor, y dejamos esta petición, Señor, delante suyo. Le pedimos, Señor, ahora, Padre, por toda palabra para la iglesia, Señor, que sean arrancados, Señor, las cubiertas de tiniebla, que sea despejada, Señor, la ignorancia, Señor, acerca de su palabra. Que usted, Señor Padre, también despierte, Señor, en el corazón de la iglesia, hambre y sed, Señor, por su palabra, y que nosotros mismos, Señor, junto a mi esposa, mi familia, Señor, los obreros, todos seamos sustentados, Señor, por su palabra en nuestras vidas, porque, Señor, es lámpara a nuestros pies. Yo le pido, Padre, que ninguno, Señor, olvide que estas palabras, Señor, no son, nosotros no estamos contando historias, Señor, ni fábulas, ni estamos haciendo un resumen de una película, sino que estamos hablando, Señor, del Dios vivo, de lo que usted, Señor, habló antes de que todas estas cosas pasaron, lo que usted profetizó, Señor, por sus profetas, Señor, y lo que habló, Señor, al mundo, Señor, a través de Israel, a través de la ley, a través del pacto, a través de Abraham, Señor, y hoy también habla, Señor, su palabra acerca del futuro, acerca de lo que está por suceder. Y esto, Señor, no es para amedrentar ni para asustar a nadie, Señor, sino por el contrario, Padre, es para que nosotros comprendamos, Señor, con palabras, Padre, como cuando usted levanta, Señor, a través de nuestra hermana Melita, nuestro hermano Rolando, nuestra hermana Eli y algunos de muchos hermanos que han tenido sueños, Señor. Padre, y usted ha dicho, Señor, corran para comprender, Señor, que este es el tiempo, Señor, de que debemos correr a Cristo. Este es el tiempo que debemos, Señor, Padre, tener el valor, Señor, para enfrentar, Señor, nuestro testimonio delante suyo. Porque su palabra, Señor, nos dice que nosotros no debemos tener sorpresas, Señor, en nuestra vida espiritual para saber si usted viene, si me voy o no me voy con usted. Eso no debiera ser una sorpresa, porque su palabra, Señor, nos habla por todas partes, Señor, acerca de lo que debemos estar haciendo para que seamos como las vírgenes prudentes, Señor, y la decisión, Señor, es cada uno de nosotros. Más, Señor, esta palabra es para que también nosotros podamos poner, Señor, mayor esfuerzo, Señor, en predicar a aquellos que se están acercando. Señor, hoy con mi esposa estamos sorprendidos, Señor, de ver, Señor Padre, cómo aquellas personas por las que hemos estado orando han tenido una inquietud, Señor, de aceptar su palabra. Más, Señor, sé que tenemos que seguir orando porque el enemigo no les quiere soltar en su mente, Señor. Pero todas las cosas, Señor, que están sucediendo serán, Señor, para bendición, Señor, de aquellos que no le conocen, Señor, porque su iglesia le conoce, Señor, y debe, Señor, comprender, Señor, que está en la luz, Señor, que nos avisa, Señor, de su palabra, para que nosotros no estaremos sorprendidos. Nosotros no estaremos, Señor, como no sabiendo lo que va a pasar. Nosotros sabemos perfectamente bien por su palabra, Señor, lo que ha de acontecer. Por eso, Padre, yo cubro su iglesia. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos que se apartaron, aquellos que aún, Señor, son hijos pródigos, aquellos, Señor, que aún, Señor, Padre, hoy ya lo están pasando mal, Señor, porque el enemigo, Señor, fuera del cerco, Señor, se les ha expuesto encima de ellos con cual bestia, Señor, para destrozar, Señor, sus corazones. Por eso, Señor, afirme, Padre, aquellos, Señor, que hoy están en debilidad. Afirme, Señor, la vida de aquellos que están mirando para atrás. Que no lo hagan, Señor, porque no habrá, Señor Padre, sino tristeza y pérdida, Señor. Y que nos afirmemos, Señor, por su palabra, para poder avanzar, Señor, firme y adelante, Señor. Padre, le pido, Señor, una vez más por la familia de mi hermana Eli también. Señor, que usted me hacía recordar, Señor, de que usted les ayude, Señor, en este momento. Señor, por todo lo que ellos están viviendo, Señor, porque son momentos difíciles, Señor, de nuestra hermana, Señor. Ernestina, Señor, le pedimos, Señor, que sea usted haciendo su voluntad, Señor, Padre, tomando, Señor, el control de su vida, Señor, y conforme al corazón, Señor, de sus hijos, y conforme a su voluntad, a las decisiones, Señor, que usted tiene, Padre, que usted tome el control, Señor, y haga, Señor, conforme proceda, Señor, su palabra, porque sé que sus pensamientos son de bien, Señor, y no de mal. Padre, sujetamos todas las cosas a usted, nosotros cubrimos en nuestro hogar, Señor, con su sangre preciosa, los hogares, Señor, de la iglesia. Le pido, Dios de la gloria, que sus ángeles estén, Señor, presentes, Señor, Padre, en nuestras vidas, y que podamos, Señor, en esta hora ser llenos, Señor, de su palabra. A usted sea, Señor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Le damos la gloria y honra al Señor. Bendito Rey de la gloria. Gracias, Señor. Amén. Nosotros, cierto, hemos estado, pastora, estudiando acerca de los sellos, cierto, de Apocalipsis, y ya vimos, cierto, y repasamos acerca de los primeros 6 sellos, y partimos, cierto, también alcanzando a ver, cierto, en parte de lo que donde vamos a retomar nosotros justamente, que es del 7º sello.
Amén. Y vemos, ¿cierto?, que realmente esta instancia, ¿cierto?, de parte de Dios, son cosas terribles las que acontecen. Ya hemos visto, ¿cierto?, que los primeros sellos muere un cuarto de la población mundial. Y uno dice, Señor, porque yo decía, Señor, ¿cómo? Uno dice después, porque siempre me preguntan esto, pastora, y después de la semana de Daniel, que es un periodo de 7 años, dice la pregunta esta, ¿habrá alguien que quede vivo? Siempre preguntan. Siempre preguntan eso. Y mire, y la respuesta está, mire, yo quiero que antes de partir de nuevo con Apocalipsis 8, vaya conmigo, justo ahí con la pastora, vamos a ir a Daniel. Me encanta el libro de Daniel. Amén. Y en Daniel vamos a, porque el Señor siempre nos va hablando por la palabra. Aquí está Daniel. Daniel 12. Nosotros, ¿cierto?, ya hemos hablado acerca de Daniel, de la profecía de las 70 semanas, ¿cierto? Sí, y estamos hoy día hablando de Daniel, ¿cómo se llama?, de la última semana, que es un periodo, pastora, de 7 años, ¿cierto? Entonces, el tema, nosotros también sabemos, ¿cierto?, por los sellos, que el primer sello, ¿cierto?, que es el comienzo de la gran tribulación, y ese periodo es como el primer sello abarca el 50% del tiempo, que son los primeros 3 años y medio, sí. ¿cierto? Y vemos que el segundo sello, donde ya parte la cosa, ¿cierto? Y el enemigo comienza a sacarse la máscara y comienza a perseguir el mundo, comienza a acontecer todo esto, es un periodo intenso de 3 años y medio. Y justamente en Daniel 12 habla algo que uno tiene que comenzar como a retener un poco, y lo vamos a leer. Dice Daniel 12, el tiempo del fin. ¿Lo tiene, pastor? Sí, amén. ¿Podría leerlo, por favor, del 1 al 13? Amén. Así dice la bendita palabra de nuestro Señor, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno estaba, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí más, no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué extraordinario. Sí, qué tremendo. Porque esta porción, extraordinario. Yo le voy a pedir que ahí, si usted tiene si está anotando en una hojita y tiene ahí una calculadora a mano o en el teléfono, después tenga una calculadora usted a mano, porque vamos a hacer algunos cálculos matemáticos. Amén. Esta porción de la escritura es muy hermosa, y si usted, pastora, se da cuenta, es exactamente igual a Apocalipsis. Es como que nosotros literalmente estuviéramos leyendo Apocalipsis. Sí. Amén. Entonces,
por eso uno tiene que tomar el peso de la palabra del Sí, Señor. amén. Porque aquí Daniel está escribiendo, más o menos, a ver, ya estaba, ¿cierto? Durante había caído el imperio babilónico, estaba Ciro, ¿cierto? En el imperio medo-persa, Sí, porque en el capítulo 5, ¿cierto? El rey Belsasar había sido cuando sí. Mene-Menete, Uparsin, Cuando ¿cierto? fue, claro, Cuando fue, ¿cierto? el juicio de Dios sobre, Sobre Babilonia y sobre claro, este príncipe perverso que tomó los sí, utensilios del los templo. santos de Dios, Y sí. ya en Daniel capítulo 9, o sea, cuando estaba escribiendo ya todo esto, Daniel tiene que haber estado de edad avanzada ya. Dicen algunos comentaristas que ya eran como de De 89, sí, más o menos, 80. casi 90 años. Un ¿no? jovencito. Sí, los llevaron como a los 16 años. Sí, los era un llevaron, jovencito. claro, y imagínense, estuvo en cautiverio todo ese tiempo. Entonces, aquí es cierto, nosotros vemos que Dios le habla, obviamente, proféticamente, acerca de las cosas futuras. Y habla, cierto, completamente, nosotros siempre, por ejemplo, en Daniel 4, habla, cierto, de lo que dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ese es uno también, y eso también sale en Apocalipsis 22, ¿cierto? Eso es uno de los señales, porque hoy día, más que nunca, las pastoras, la ciencia aumentado de una forma extraordinaria. extraordinario. Sí, Yo le digo, estoy sorprendida. prepare sus oídos, tal vez nosotros los veamos Pastor, estos mismos teléfonos inteligentes, usted puede ver cómo y todo, o sea, todo el control que están teniendo sobre con la tecnología, claro. Porque esto, imagínense, todavía nosotros no hemos hecho el capítulo acerca de la tecnología 5G, pero eso, pastora, hay cosas más terribles aún, porque anoche, curiosamente, pastora, nosotros, yo me acuerdo que estábamos viendo la premiación de dos mujeres. Sí. En Inglaterra, me parece, si no me equivoco, ahí lo vamos a confirmar, sí. Pero ¿por qué estaban recibiendo un premio mundial estas personas? ¿Sabe por qué? Un premio Nobel. Nobel, un reconocimiento. ¿Sabe por qué? Porque estas mujeres lograron editar el genoma humano. Se le llama tijeras, tiene un nombre porque le pusieron tijera de la... ¿Cuánto? ¿Genética? No, es como tijeras de genes. Sí, algo así. Tiene un nombre que le llaman tijera, porque corta la, y si puede corta, eliminar ciertas enfermedades, ciertas... o sea, ellos lo dijeron así suavecito, claro. Pero el estudio de estas dos personas lograron editar el genoma humano, y ellos ya lograron editar la genética de varios animalitos. Y ellos dijeron, ya ahora ya no solamente tenemos, porque antes estaba el mapa. Claro. O sea, tenemos el mapa. Ahora ellas avanzaron mucho más. Vea usted en las noticias, sí, esto salió anoche en esta semana, tiene que haber sido, y vea que ella recibió este premio Nobel. A lo mejor las personas no lograron entender mucho en aquel momento. Sí, ¿ves? Tijera genética, ¿cierto? Sí, yo sí. ¿Y quién otorga el premio? El Nobel de la Paz, me parece que era quien las premió a ellas dos. Tijera genética, dice premio Nobel de Química para las inventoras de las tijeras genéticas. Así se llama. ¿Cierto? Emmanuel Carpentier y Jennifer Down, dice, por el desarrollo de las tijeras genéticas, que gracias a este sistema los investigadores pueden realizar cambios en el ADN de los animales, en los ADN de las plantas, en el ADN del microorganismo, con una precisión extremadamente alta. ¿Y usted cree que esto no se va a usar para hacer la modificación genética? Sí, es que ya no lo están experimentando. Por eso dice Daniel que la ciencia aumentará. Amén. Hay unos ciertos tipos de procesadores cuánticos que hablan de una situación híbrida entre células humanas y tecnología, que yo creo que va a ser la tecnología que definitivamente va a usar Satanás mismo. Y la otra noticia, pastora, que nos llamó la atención, que hubo un lanzamiento de un satélite. Sí. Y esto fue también hace poco, esta semana. Sí, lo escuchamos. Y ese satélite, al ser puesto en órbita, era para permitir que la señal de internet llegara a lugares que nunca... o sea, por ejemplo, en las montañas no hay internet. En los lagos no hay internet. En la profundidad de la tierra no hay internet. En cavernas, en sitios que salen del área urbana, se pierde la señal. Claro. Pero esta semana... Porque no hay antenas que cubran todo eso. Entonces... Esta semana se lanzaron, pastora, una serie de satélites que tienen el fin de que esta señal sea puesta ahora en todo el mundo. Sí, y gratuita. Y en todas partes del mundo. Claro. O sea, en todo lugar, en montañas, que iban a poder llevar la tecnología, entre comillas, a las áreas, aldeas, a todo lugar que no lo había. Entonces vemos, ¿cierto?, como la palabra
Hay mucho que hablar de Daniel, pero no quiero profundizar en esto porque si no vamos a ir atrasando un poquito, pero sí hay cosas que yo quiero que usted retenga. O sea, aquí está claramente, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras. O sea, sella, significa, cuando Dios dice cierra estas palabras, es que Dios ha dicho, mira, esto es lo que va a suceder. Y no va a cambiar. No va a cambiar. Pues. Dios le está diciendo a través del ángel, sella este libro. Claro, porque no va a haber ningún cambio más. No va a cambiar, o sea, lo que está escrito es lo que va a suceder. Amén. Hay mucho que hablar acerca de lo que dice acá Daniel. Y... amén. Ok, y entonces, bueno, dice cierto, dice mucho, cierra las palabras y sella el libro. Cierra las palabras y sella el libro. O sea, el libro de Apocalipsis, el libro de la palabra de Dios está sellado por Dios. Nada va a impedir que esto deje de acontecer. De hecho, ya está aconteciendo. Dice, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y dice, ¿cierto? En una de las conversaciones, Daniel pregunta, dice, en el versículo 8, dice, yo oí, más no entendí. Dije, Señor, ¿cuándo será el final de estas cosas? Y respondió, dice, anda Daniel, pues sella estas palabras están cerradas, después estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Habla del tiempo del fin. Tiempo del fin, no de la tierra. Exactamente. Porque siempre se confunde. La persona dice, no, que va a terminar el tiempo de la tierra. Que se va a destruir, porque nosotros si estamos vimos los sellos, ¿cierto? Los primeros 6 sellos, los acontecimientos son impresionantes, porque es algo terrible lo que sucede. Y lo otro que tenemos que ver, entonces la gente dice, que se me va a quedar tierra. No, Dios está hablando de un tiempo del fin. Exactamente, o sea, el tiempo de ese fin. ¿Qué significa qué? Que Dios está diciendo, ya, este tiempo llega a su fin. Exacto. Eso es lo que está diciendo Dios. O sea, estoy diciendo, desde el tiempo de la humanidad, del tiempo de Adán, del tiempo ya de la gracia que comienza con el nuevo pacto, ese tiempo llega a su fin. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, pastora, que Dios está poniendo fin a una etapa. Dios está poniendo fin a un periodo también para Israel, porque acuérdense que Dios le habla a Daniel, no a la iglesia, aquí le está hablando a Israel. O sea, también hay un tiempo de fin para Israel, de la restauración de Israel, y que nosotros vemos esto que el pueblo de Israel tiene una participación tremendamente activa a través de los 144.000 sellados, que son 12.000 por cada una de las tribus de Israel. O sea, Israel está presente en la gran tribulación, sellado, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios, para que ellos puedan estar allí y puedan profetizar y puedan ellos hablar el Evangelio, pero también hay un tiempo del fin. Y quiero, bueno, dice, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, los limpios procederán limpiamente, ninguno de los impíos dice entenderá. Porque en realidad los impíos no entienden lo que está sucediendo, pero nosotros somos los entendidos, pastora. Sí, amén. El mundo hoy día está de cabeza. Sí, y hoy día están en otra vida. Y a nosotros, pastora, nos dicen que no, ustedes están locos. No, que como tanto del fin del mundo y sacan cuentas y están preocupados del futuro y de los gobiernos, de las tierras, de todo. Y aquí me quiero posicionar, pastora, en el versículo 11, porque esto es lo que acabamos de leer, el capítulo 12, hay muchas cosas más que hablar, pero quiero que avancemos. Y en el 12:11 dice, y desde el tiempo, dice, que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1200, ¿cierto? 90 días. Entonces nosotros vemos acerca de esos 1290 días y amén, 1290 días, ¿cierto? Dice, sabemos, ¿cierto?, que el continuo sacrificio, ¿dónde se hacía? En el templo. En el templo, ¿cierto? Y sabemos que el que quita el continuo sacrificio era la abominación desoladora, el anticristo, ¿cierto? Y dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1200, ¿cierto? 90 días. Y vemos, ¿cierto?, que la palabra del Señor antes nos habló cuando dice, ¿cierto?, será tiempos y la mitad de un tiempo. Sí, y sabemos que te lo explicó, que un tiempo más un tiempo significa cada tiempo 7 años. O sea, bien dije, en total son 3 años y medio. Exactamente. Entonces nosotros, y vemos, y hay otra, porque ojo, que aquí está hablando, dice 1290 días, pero está hablando desde el momento, o sea, esto parte con la abominación desoladora y hay una cuenta acá que da,
porque en Apocalipsis habla de 1260 días y da 30 días más, que dice hasta cuando sea, ¿cierto?, quitada la abominación desoladora. Y abajo dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en Apocalipsis, quiero que vea en Apocalipsis 11.3, pastora, ahí podemos mirar ahí para buscar. Sí, amén. Apocalipsis 11.3, a ver, parece que, 11. porque quiero, vamos a ver. 11, ¿cuánto? 11.3. Amén. Ya, dice, ahí está, pastora, dígalo nomás. 11:3. Sí. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Ya, 1260 días, ¿cierto? Sí. Y Apocalipsis 12.6. Dice así, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Amén. ¿Por qué son 1260 días? Y vamos a explicar por qué acá dice, ¿cierto?, 1290, y por qué dice bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque, ¿cierto?, dice 1335. Primero que nada, si nosotros tomamos una calculadora, pastora, y colocamos 1260 días, 1260, y tenemos que dividirlo por la cantidad de días del calendario judío. Ya. Ojo con eso, judío. Sí. Lo dividimos por 360 y nos da perfectamente 3.5. Que son 3 años y medio. 3.5, que son, ¿cierto?, los 3. Ahí no sé si se alcanza a ver. Sí, eso se dice pastor. Al revés, se ve por la cámara. Pero son 3. Si usted tome 1260 y divídalo por 3.5, le va a dar 360 días, porque son los 360 días que corresponden a los 3 años y medio. Entonces, cuando habla, ¿cierto?, acerca desde el tiempo, dice que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ahí está el Señor hablando de que el término, desde cuando parte la gran tribulación y a los 1260 días, y da un mes más. ¿Por qué? Porque esos 30 días incluyen el fin de la abominación desoladora. Porque el periodo, para que se entienda bien, el periodo tiene 7 años, sí, ¿cierto? 3 años y medio. Y si Daniel, uno dice ya, ¿dónde va a ser exterminada la abominación desoladora? No, dentro de los 7 años. No dentro de los 7 años, porque tienen que cumplirse los 7 años. Entonces, se cumplen los 7 años y los próximos 30 días, o sea, se cumplieron los 7 años y al día siguiente viene inmediatamente el Señor para poner el juicio, para traer lo que dice el juicio final. Porque si no diría así, pastora, diría la última semana menos 30 días serán cumplidos. Entonces serían 7 años menos 30 días. Entonces son 7 años, y aquí está hablando de 3 años y medio, más los 30 días que vienen. ¿Por qué? Eso se entiende, porque son los 30 días donde terminado, o sea, los 7 años tienen que suceder, se así tienen que cumplir. Sí, o sea, entiendo, Dios no está diciendo aquí que dentro de los 7 años no. O sea, son 7 años cerrados. Exactamente, claro. Como dice mi suegro, exacto. ¿Cierto? Exactamente. O sea, el Señor dice que la última semana son 7 años, no 7 años menos 30 días. Entonces, se cumple el último día, dice, de la abominación desoladora hasta el término, 1260 días. Pero de los 1260 días, ahí terminaron los 7 años. ¿Y ahí qué vienen? Vienen los días donde Dios, viene el ejército, que ahí vemos después, vamos a ver en Apocalipsis, viene el ejército celestial de Dios, donde en esos 30 días, en el día 1, después de terminado en los 7 años, en el día 1, Dios inmediatamente comienza a barrer, literalmente, con el falso profeta, el anticristo, Satanás, ¿cierto?, es atado. Y también, por supuesto, en esos 30 días va a ser puesto orden sobre la tierra. Amén. Porque en esos 30 días tiene que haber orden. Y cuando dice abajo, ¿cierto? Dice, y bienaventurado el que espere y llegue a 1385 días. Si yo tomo ahora 1385 días y lo divido por 300, por 1000, la computadora, agarré la calculadora más potente. 385 días, dividido por 360, pero me salva mucho la calculadora. Dice, ya, son
los tres, ¿cierto? Los 3 años y medio, Sí, más, ¿cierto? Un periodo, sí. mejor lo saco por la diferencia. Mm. A ver, 1335, ahí está, 1300, menos 1260. Ya, son 75 días después de los terminados los 7 años. ¿Por qué? Porque Dios dice, bienaventurados los que quedaron escondidos. Bienaventurados los que se salvaron, que van a los 70, terminan los 7 años. Terminan los 7 años, pastora. Empiezan los primeros 30 días donde vas a quedar grande sobre la tierra, porque también acuérdense que van a estar todos los que se levantaron en contra de Dios, Claro. todos los que se marcaron, todos los que adoraron a la bestia, Claro. y durante esos 30 días Dios va a empezar a tomar a todo aquello. Todo aquello que, porque dice que hay una, vamos a ver después cuando habla acerca de la marca de la bestia, dice que hay un trato especial para los que se marcan, para los que se marcan, porque vemos que en una parte habla de que hay un tormento eterno para Satanás y sus demonios. Habla de la muerte segunda, que hablamos el domingo. Sí. Pero también Dios hace una gran diferencia para aquellos que aceptaron la marca y adoraron a la bestia. Ellos serán torturados, dice. Es tremendo. No serán destruidos, serán torturados también, como Satanás y sus demonios. Entonces, durante los primeros 30 días, ahí el Señor empieza a poner orden, porque viene el periodo del milenio. Y dice Daniel, y bienaventurado que los que después de esos 30 días estuvieron otros 45 días. Viene, y después de los total, después de los 7 años, 75 días después, pudieron salir y pudieron ver lo que ya que esas personas, porque sí van a haber personas que van a vivir y van a poder, no sabemos qué número, pero va a haber una humanidad que va a sobrevivir. Por eso Daniel dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, porque van a haber personas que van a alcanzar, pero van a ser los menos. Y esas personas van a ser seres humanos normales, pero ellos van a ver ya la gloria de Dios, porque en los primeros 30 días Dios va a estar ordenando la tierra, porque al tiempo ya tiene que comenzar, ¿qué cosa? El milenio, el periodo de restauración de Dios con el gobierno de Jesús, que es la misma imagen, ¿cierto?, de Nabucodonosor, que vio cuando aquella piedra, que eso es lo que va a pasar en los 30 días. Sí. La piedra, ¿cierto?, que golpea los pies de la imagen, se destruye, ¿cierto? El último gobierno cae y esa pequeña piedra comienza a crecer. Claro. Y llena toda la tierra. Entonces, ¿eso cuándo comienza? En el día 1 después del término de la gran tribulación. Y ahí comienzan los 30 días y ahí vienen los... Entonces ya a los 75 días ya la cosa va a estar un poquito más como seguro. Ya va a ser las personas que sobrevivan a esa cantidad de días van a poder salir como para estar más seguros, porque ahí ya Satanás va a estar encarcelado, el anticristo, el falso profeta en el lago de fuego, y toda rebelión que quedó sobre la tierra, ya Dios la aniquiló completamente. Pero todavía falta que después del periodo del milenio, Satanás sea soltado nuevamente para la última batalla. Exacto. Que donde el enemigo va a querer enfrentar a Dios. Y sabemos que eso es así. Entonces, comprendemos perfectamente los 1260 días, porque son los 1290, y también, ¿cierto?, en Apocalipsis, ¿cierto?, 13:5, pastora, podría leer que también este periodo de tiempo se conoce como 42 meses. Apocalipsis 13:5. Amén. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. Ahí hay una confirmación. Tiempos y medio tiempo. ¿Por qué 42 meses? Porque pues son 3 años y medio. Son meses, ¿cierto? Igual que los nuestros, de 12 son de años, perdón, de 12 meses. 3 años son 36. Y 6 meses más son 40, y más 2, 42 meses. O sea, es un periodo, insisto, acotado, tanto por el libro de Daniel como por Apocalipsis, de 3 años y medio. Y eso está claro por parte del Señor. Entonces nosotros ahora sí, volvamos a Apocalipsis. Vamos a volver al capítulo que estábamos para retomar acerca, ¿cierto?, del séptimo sello. Aquí ya estamos en medio de los 1260 días.
Aquí estamos en medio de los 1260 días. Y vamos a ver después que esto es importante, pastora, porque juntamente lo que nosotros leímos acerca de los dos testigos, cuando está la apertura de los sellos, los testigos están predicando el evangelio. Amén. Y ellos, o sea, aparte de la gran tribulación, o sea, varias cosas ocurren en la gran tribulación. Está la apertura de los sellos, está la manifestación de Satanás mismo, y también están los testigos sobre la tierra. Amén. Están Van a venir con gran poder. Exactamente, y también están, por eso están los mártires, porque mucha gente van a escuchar las predicaciones y se van a convertir. Amén. Amén. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pastora, por favor, Amén. partimos de nuevo para retomar desde el séptimo sello. Amén. El séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Amén. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y se lo llenó y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Ahí, ¿cierto? Vemos nosotros, pastora, de que había terminado, ¿cierto?, el sexto sello, y Dios hace una pausa, ¿cierto?, acerca de los 144.000, acerca de la multitud vestida de ropas blancas, y ya cuando, ¿cierto?, pasa este acontecimiento celestial, se hace, ¿cierto?, un silencio profundo en los cielos, porque Dios dice, los juicios continúan. Y vemos, ¿cierto?, que está el silencio, ¿cierto?, de los 30, de la media hora en los cielos, y vemos, ¿cierto?, que se abren ahora 7 trompetas, y que estas 7 trompetas van a caer sobre la tierra, ¿cierto?, y con truenos, con relámpagos, y nuevamente un gran terremoto. Sí. Y la gente de la tierra nuevamente, ¿cierto?, sus voces van a estar, ¿cierto?, obviamente despavoridos, corriendo de aquí para acá, porque tal vez en el silencio, ¿cierto?, de la media hora y en la apertura de lo que Dios está hablando cerca de los 144.000, a lo mejor en la tierra dijeron esto terminó. O sea, la mayoría de las personas tienen que haber dicho como cuando está lloviendo, pastor, claro. ¿cierto? Y uno dice, oh, mire, parece que ya no despejó, ya no llueve más, claro. Pero no, aún están dentro del periodo de los 1260 días, y todavía falta lo más terrible por venir, y tan terrible como lo demás. Síganos, pastora. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue decapitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ello, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Amén. Venía algo más tremendo. Ahora, eso hay que distinguir algo, pastora. Esos 3 ahí hacen alusión de que los otros toques de trompeta que faltan, porque aquí, ¿cierto?, tendríamos 4 faltan los toques, otros 3. son más terribles
son 3 ayes de parte de Dios, porque hasta aquí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que los primeros 4 sellos, pastora, es remecida La tierra, es remecida la naturaleza, Sí. es remecida las aguas, Sí. es remecido los alimentos, es remecida la tercera parte de los seres vivos en el mar, es remecido, ¿cierto? Todo hierba verde, es remecido, ¿cierto? Aún los cielos. En los cielos, y obviamente que dice, ¿cierto? La contaminación de las aguas, dice, la tercera parte de las naves fue destruida, o sea, no va a haber comercio, no va a haber intercambio comercial, es una completa, Es un ¿cierto? caos. Exactamente, y después las aguas, ¿cierto? Se vuelven como veneno, y después dice, el sol, ¿cierto? Ya no va a estar presente, y la tercera parte de la luna, la tercera parte del sol, ¿cierto? Dice, se va a oscurecer, y si no hay luz, no hay fotosíntesis, si no hay fotosíntesis, no hay producción de alimentos, ni de grano, o sea, ya de lo que venía con otros sellos. Pero ¿qué es lo que vemos, pastor, en esto? Que en estas 4 primeras trompetas, aún el hombre no es tocado. Amén. O sea, me refiero tocado directamente. Claro. Directamente. Estos cuatro primeros sellos hacen una diferencia porque están sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre los cielos. Sí. Pero ahora vamos a pasar al capítulo 9. Y aquí sí que la cosa es terrible. Amén. Porque aquí hay algo que acontece, pastora, que yo considero que es abominable. Abominable. Que es lo que viene a continuación. Le voy a pedir, pastora, que vayamos leyendo un versículo por versículo. Amén. Para ir viendo lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Amén. Dice, ¿cierto? Dice, el quinto ángel toca la trompeta y vi una estrella del cielo a la tierra. Y eso, pastora, me da me llama mucho la atención cuando yo voy a buscar acá en Mateo 24:21, cuando el Señor dice así, porque cuando dice, ¿quién es la estrella? Vamos a ver lo que dice Mateo 24, ¿cierto? Amén. Oh, se me robó. ¿Me encontró? Sí. Ya, por favor, me ganó. Mateo 24, por favor, pastora. Mateo 24, versículos 21 y 22. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Días acortados, ¿cierto? Sí. O sea, primeramente, pastora, ¿por qué se da cuenta que nosotros siempre cuando leímos eso pensábamos que eran los días que se están acortando ahora? Exacto. Pero los días, ¿por qué fueron acortados? Porque nadie no hubiera sobrevivido a todo Dice eso. gran tribulación, ¿por qué? Porque al no haber luz del sol, Claro. el día se va a percibir más Mucho corto, más corto, claro. porque el día no va a alumbrar, las horas va a ser como los extremos, ¿cierto? Claro. Hacia el sur, que los inviernos son largos, que los se días son más temprano, cortos, claro. Exacto, va a ser igual. Entonces, a eso se refiere, Amén. que los días son acortados, porque al ser en la cuarta trompeta, al ser remecidos, ¿cierto? Los cielos, los claro. cielos, en la luz de los días, tanto la luna como el sol, la parte del día, la claridad no van a ser 12 horas, no van a ser desde las 8 de la mañana en verano, claro. o cuando parte, ¿cierto?, el verano, hasta las 9 de la noche, ¿cierto? Que en verano es rico, dice, son las 5 para las 9, y está todavía está con sol, está con luz, claridad, claro. y recién después que espectacular, 9:30 ya se empieza poquito. Ya no va a ser así. Me imagino. Porque ya no va a ser que la gente esté disfrutando en la playa, claro. que ya estamos en verano, no va a ser así, sino que dice, como leímos nosotros adelante, que... Y me imagino, pastor, que el hecho de que la luna ya no alumbre como corresponde, eso también va a traer mucho frío y oscuridad. Mire, dice, en el versículo anterior dice, no, para que cuando el cuarto ángel toca la trompeta, dice, yo lo veo el pastor, sí, porque hay otro versículo más que hay que buscar ahí, dice, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día. O sea, si el día, por ejemplo,
por así decirlo, 18 horas de luz. Significa que ya no van a ser 18, sino que van a ser 12 horas. Entonces el periodo de luz en el mundo entero se va a cortar. Claro. Y va a haber más tinieblas. Claro. Y ahora usted va a comprender por qué tienen que haber más tinieblas. Porque por eso estamos viendo. Porque Satanás, ¿dónde se manifiesta? En lo espiritual, Pero la luz, no en la oscuridad. en las Siempre, tinieblas. siempre en la Satanás, oscuridad. mire cómo es esto, pastora. Se mueve en la noche. Satanás necesita que haya más tinieblas Claro. sobre la tierra, y aún el mismo sol le es incómodo a Satanás, porque es luz. Le incómodo, y Satanás necesita que haya un ambiente de tinieblas sobre la tierra, porque va a ser un momento de oscuridad donde la luz va a ser muy escasa. Y estas tinieblas se van a estar preparando justamente para la apertura de este sello. Y también para ver cuando el Señor habla acerca del versículo cuando dice... De la estrella. Lucas, a ver, veamos, Lucas 10, 18, pastora. Lucas 10, 18, que es el regreso de los 70. Entonces ya vemos, ¿cierto?, que el Señor en Mateo 24, ¿cierto?, 21, 22, estaba hablando, en esa parte de Mateo, estaba hablando de estos días. De estos días. Y por eso dice que los días igual van a ser acortados. Claro. Pero también esas tinieblas le sirven a Satanás. Claro, porque Satanás se mueve en medio de las tinieblas. Amén. Lucas 10, 18, que es acerca del regreso de los 70. Si quiere leerlo completito, del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. O sea, vemos aquí, ¿cierto?, que es como extraño que el Señor está diciendo, regresa a los 70, con gozo para decirle al Señor, Señor, vemos lo que, y es extraño lo que el Señor menciona en el versículo 18, claro, como que no tiene sentido. Claro, da la impresión que como que no tiene que ver con el gozo que venía en ellos, sino como... Claro, y cuando dice, ¿cierto?, y vi a Satanás que caía como claro, un... y les dijo, yo veía a Satanás del cielo, caer dice, ¿cierto?, cielo, caer del cielo como un rayo. Y vemos, ¿cierto?, justamente en el quinto ángel toca la trompeta, había una estrella y dice que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Amén. Ese Lucas 10, 18, pastora, es exactamente el mismo instante que Jesús estaba hablando proféticamente. De lo que iba a acontecer. De lo que iba a acontecer, de aquella, esa estrella. ¿Y por qué? Porque tenemos, primeramente, el Señor lo profetiza en Lucas 10, 18, el Señor lo habla en Mateo 24, ¿cierto?, 21, que lo leímos recién, acerca de lo que iba a ser, que esos días serían acortados, porque habría menos luz, y también entendiendo qué cosa, pastora, mire, en Juan 3, 16, uno va a entender por qué Satanás necesita de las tinieblas. Porque de tan... Léalo, por favor, pastor. Juan 3, 16. Léalo completo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso el Señor pone en el cuarto sello, perdón, en la cuarta trompeta, que son afectados el sol y la luna, porque tinieblas van a cubrir la tierra. ¿Por qué? Porque esas son las tinieblas que los hombres amaron. Claro. Por causa del pecado. Sí. Y esas tinieblas, obviamente, que representan el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer algo sobre la tierra que va a ser impensado.
Y para que esto suceda, gran parte del día va a tener que ser tiniebla. Amén. Gran parte del día van a estar en tiniebla. La gente va a estar escondida en sus casas, muertos de terror. Y cuando este sello sea abierto, ya ahí va a ser peor. Vamos ahora, pastora, para seguir avanzando con Apocalipsis 9. Amén. Ya sabemos que el que viene, la estrella el que es Satanás, claro. es Satanás mismo. Amén. Entonces, El versículo 2. y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue habiendo? O sea, del poco sol que había, ahora ya no queda nada. no hay nada. ¿Por qué? Porque Satanás se va a encargar de que lo mismo que se abrió, o sea, en el abismo va a ser pastora, tanta tiniebla que va a cubrir lo poco que quedaba de sol. Hay algo sumamente claro. Sí. Las huestes espirituales de maldad, sí, van a ser soltadas por completo. Y en este instante, ¿dónde es la mayor opresión? Nocturna. Sí, porque cuando no se puede dormir, ¿cierto, hermano? Cuando siente las presiones espirituales, no es de día, es siempre de noche. Hermana Denise, ¿cuándo han venido las presiones? En las madrugadas. Sí, en las madrugadas. ¿Cierto? De noche. Y a veces, especialmente, entre las 3 y 3 y media. Entre las 3 y las 4 de la mañana. 3, sí. 3 y media y 4. ¿Por qué, pastora? ¿Sabe por qué? Porque esa es la hora en que los brujos hacen sus prácticas. Porque Satanás se tiene que mover en medio de las tinieblas. Amén. Por eso la poca luz, uno dice, Señor, pero ¿por qué el sol? Y sabe, pastor, bueno el punto que dijo, porque cuando yo conversaba con mi papá, me decía, hija, los cristianos, algunos están orando de madrugada, pero nos dicen que los brujos están haciendo sus prácticas a esa hora. Yo dije, por eso el Señor levanta a su pueblo para orar. Sí. En madrugada, aunque a veces nuestro cuerpo quiere dormir. Claro, quiere dormir o no se siente bien, pero el Señor nos manda que oremos de madrugada, porque ahí donde está haciendo las prácticas, el ocultismo, la magia, los sacrificios que usted pensará que eso sale en la televisión. Hermano, hermana, yo el año pasado y antepasado yo les dije, el mes de octubre es donde más hay movimiento espiritual, porque estos brujos se van preparando de antes para lo que es el Halloween, porque ellos van haciendo prácticas de ocultismo, pero con sacrificio, no solo con animalitos. Hermano, ellos llegan a sacrificar gente que están en las calles, personas que están vagabundos, que están ahí, los sacrifican, se roban niños, pagan precio por las guaguas para que se hagan abortos, se hagan... Oye, hermano, es algo tremendo, tremendo el mover demoníaco. Y a veces nosotros los creyentes pensamos que estas cosas solo salen en las películas, que solo es ciencia ficción. Todo es real. Lo que pasa es que el diablo siempre dice, no te preocupes si esto es una fantasía, si yo no hago estas cosas, si no soy tan malo, si esto es... los cristianos siempre están metiendo susto. Pero sí hay un mover demoníaco durante todo este mes. De hecho, los brujos son más comprometidos en el ayuno, en los sacrificios y todas las cosas diabólicas que ellos hacen, porque ellos quieren ver un poder mayor. ¿Cuántos más nosotros debemos pedir al Señor que ponga mayor poder sobre la iglesia? Ahora, pastora, usted tiene que, lo que estamos hablando, porque a veces uno... Eso fue un paréntesis. Sí, no, y súper importante, para entender que la brujería, los demonios, la hechicería se mueven en medio de las tinieblas. Y para atacar a los por eso dice la palabra, dice ni saeta que volará en cierta forma nocturna. Claro. Porque cuando nosotros estamos durmiendo, sí. Cuando podemos dormir, estamos durmiendo, el Espíritu Santo, Él nos guarda. Amén. Él nos está protegiendo. Pero nosotros por sí solos estamos indefensos, pero el Espíritu Santo está ahí. Sus ángeles, Dios dice que Él mandará a sus ángeles que nos rodeen y Él nos guardarán en la noche. Amén. Pero Satanás en este último tiempo, estos últimos meses, ha venido una opresión nocturna para todos. Con quien algunas personas que yo conversaba que ha sido tremendo. Sí, amén. Pero nosotros tenemos que entender que ese es el tiempo y esos son los momentos. Por eso en Juan 3:16, lo que la pastora también acabamos de leer, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, cuando dice las tinieblas, por el pecado, por la perversión, por la maldad, por ir en contra de Dios. Toda esta generación que hoy día nosotros estamos viendo, que están levantando leyes en contra de Dios, ellos están amando las tinieblas. Sí. Y por eso Dios les va a mandar tinieblas. Y por eso este ser ya, porque lo que viene aquí dice, este es el primer ay. ¿Y por qué es un primer ay? Porque aquí viene a acontecer
ya no va a ser la presión nocturna Mm. que uno siente en la noche, sino que aquí se desata algo demoníaco que está tangible y la gente, pastora, los van a sentir. Y este humo que sube va a quitar la poca luz que quedaba. Y la gente va a decir, pero ¿cómo si antes había luz hasta el mediodía? Por lo menos había algo de luz. Y las personas van a salir afuera y van a ver que nuevamente hay unas tinieblas espesas. A plena luz del día, pastora, a plena luz del día. Y ellos van a ver que va a haber un humo que va a rodear toda la tierra. Toda la tierra, pastora. Y ahí comienza el primer ice. Siga, pastora, por favor. Amén. Entonces dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Hay una pequeña pausa, porque no vamos a entendernos mucho, pero ahí, ¿qué es lo que podemos ver? Es que ¿cómo son las langostas? Son plagas de miles de kilómetros que primero que devoran todo. Vemos las plagas de Egipto que no dejaron absolutamente nada. O sea, esto que está saliendo del pozo del abismo, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que hay en el pozo del abismo. Cuando dice en Judas 6:6, pastor, a ver si podemos alcanzar a leer en Judas 6:6 qué es lo que está saliendo de ahí. Son los que están encarcelados en prisiones de oscuridad. Acá está. Judas es un capítulo bien cortito. Controla, pastor. Bien cortito porque, ¿cómo se dice? Es de una pura página. Ese pastor. No sé, todavía no lo encontré. Sí, todavía tiene el chance. Me equivoco, está. Aquí. No, espérese. No sé por qué me saltó el... No, es que hermano, si usted lo encontró, dígame. ¿Se acuerda cuando lo decíamos así? Ahí. Acá está. Está delante de Apocalipsis. Falsas doctrinas y falsos maestros, ¿cierto? Sí, Judas. Aquí. 6:6. Ya. 6 ahí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, ahí ¿quiénes están en los abismos? Están los ángeles. Sí, los ángeles caídos. Exactamente. O sea, que ahora Dios le dio la posibilidad de que ciertos ángeles de estos, cierto, porque no todos, con la llave del abismo, que es del abismo mismo, sea abierto. Para que lo que va a emerger, pastora, va a ser algo que Juan lo describe como la plaga, ¿cierto?, de langosta, que son millares, sí, amén. y que se desplazan como columnas, y que además tienen, ¿cierto?, el poder del escorpión. O sea, el escorpión es algo terrible. Sí, porque si pica a una persona puede ser mortal. Es mortal, porque una picada de una abeja... Claro, cuando duele. El escorpión, ¿qué hace? Pica, no muere, como la abeja, sino que provoca una gran llaga. O sea, en otras palabras, el escorpión representa el dolor que provoca. Pastor, ¿usted alguna vez lo ha picado un escorpión? Sí, me picó un alacrán. Alacrán. Y vaya que duele, hermano. A mí, además, creo que una vez una abeja. Una abeja y una avispa también. Sé lo que es el dolor. Una abeja y me desmayé. El pack completo. El pack completo. ¿Alguna vez te has sido mordido por un can? No. Yo tampoco. ¿Lo han rajuñado los gatos? Sí, muchas veces. Sí, también. Pero sin querer queriendo. Por supuesto. Pero dice, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué en este caso, ¿cierto? El escorpión, por la capacidad de infligir dolor a su víctima. Amén. Porque le infringe dolor. Entonces dice así. Síganos más, pastora, por favor. Seguimos entonces en Apocalipsis. Vamos, ¿cierto? Al 4, sí. Amén. Es que bueno tener su Biblia para que así usted puede estar atento. Salieron langostas, y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, ahí los testigos de Jehová dijeron, chiquillos, estamos asegurados. Claro. No hay problema, salgamos a la calle,
y le van a caer Claro, encima escorpiones. estos escorpiones. Porque increíble, le damos gracias al Señor porque aún los que están sellados no van a ser tocados, solamente los que no tienen el sello de Dios. Claro, ¿Y cuál será el sello de Dios, pastor? el Espíritu Santo Amén, de su frente. amén. Ahí está hablando, ¿cierto?, de los 144.000. Sí. O sea, ahí estamos viendo de que los 144.000, después de la apertura o sea, de los 7 sellos de la quinta trompeta, a los 144.000 no les ha pasado absolutamente nada. Amén. Y estas plagas, estos demonios que van a salir, no les van a tocar a ellos, no les van a hacer absolutamente nada. Síganos, pastora, por favor. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 5 meses que la muerte se va de vacaciones, pastor. Satanás, esta trompeta tiene algo, como le decía, el primer ay, porque aquí ya no es la naturaleza, ya no es el mar, ya no es los vegetales, no, aquí son las personas, donde Satanás va a mandar una serie de demonios que se van a manifestar físicamente. Imagínense, pastora, físicamente. Y lo más increíble, pastora, es que van a haber personas que los van a adorar. Que van a adorar estos demonios y que van a adorar estas manifestaciones. Es increíble, pero van a adorar todo. Y uno dice, ¿y qué va a suceder? Que en ese instante, y aquí es donde vemos la mano de Dios, porque Dios le va a decir, o sea, la muerte, ¿cierto? Y el Hades, ahí van a tener que estar en ese instante. Dice, bueno, no van a llegar al Hades porque no van a morir. Y Dios dice ya, a la muerte dice, 5 veces que no hay muerte. ¿Y por qué? Porque yo creo que por la misericordia de Cristo va a permitir que esas personas, algunos se arrepientan. Amén. Pero las personas dicen que será tanto el dolor, la locura, la desesperación, que buscarán. Que la gente van a querer, para terminar el tormento, van a querer ahorcarse y no van a morir. No va a morir. Se van a querer cortar y no van a morir. Se van a querer suicidar y no van a morir. O sea, es un periodo, por eso es un ay. Y por eso Dios habla acerca, dice que, como leímos en Mateo 24, que si por causa de los escogidos, ¿cuál escogido? Los que están. Se está refiriendo aquí a los, claro, a los que están sellados. Claro. Si por causa de esos escogidos, los días serán acortados. Amén. Ahí todo cansa, súper bien. Amén. Y ahí uno entiende que esa va a ser una de las manifestaciones, pastora, más terribles sobre la faz de la tierra, porque aquí vamos a ver lo que va, el aspecto de lo que Juan vio. Síganos, pastora, por favor. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y ese jefe, ¿sabe quién es? Satanás mismo. Ahora, dicen los expertos de que Satanás puede que desarrolle lo que estábamos leyendo en la noticia de la mutación genética. Claro. Dicen los expertos que puede ser que esta descripción se deba a una mutación. Donde va a haber una mutación de algún cromosoma. Algo que van a preparar y el espíritu de los demonios. De los demonios. Que necesitan un cuerpo los demonios. Los demonios. Acuérdense, porque no tenemos para recorrer todos los versículos. Claro. Pero ¿por qué esto es posible? Porque cuando Jesús, ¿cierto?, va al endemoniado Gadareno y le pregunta y el Señor habla con el demonio, le dice, nosotros somos legión, porque somos muchos. Y le dice, Señor, permítenos irnos al hato de cerdo. ¿Y qué pasó? Que después los cerditos, ¿cierto?, pobrecitos, se barrancaron y murieron. Y uno dice, porque hay dos, esta trompeta tiene dos componentes, un componente espiritual, sobrenatural, de lo que sale del abismo, y tiene un componente natural, que son esta mutación. Esto es algo que es algún tipo de animal o que no existe sobre la tierra, pero que va a existir.
Y lo más probable es que, si usted vio la noticia que en delante leímos, Claro. o sea, que ya está la tijera para cortar Claro. la genética. Claro. O sea, ellos van a poder agarrar y vamos a ver qué tipo de bicho van a querer experimentar, porque en realidad quien dirige todo esto es el diablo, el que manda un conocimiento demoníaco en las personas. Porque, o sea, los genetistas claro, van a lo mejor poder preparar un cierto híbrido modificado genético, y este híbrido va a tener estas características. Porque van a querer tener soldados, pastor, que puedan ser como... Que en algún momento van a decir, claro, no, esto a lo mejor va a servir para ir a la guerra. Claro. Y esto yo creo que va a porque ser... aquí habla de ejército. Y dice semejante caballos preparados para la guerra. ¿Por qué dice caballos preparados para la guerra? Porque el caballo, en las batallas que era cuerpo a cuerpo, el caballo blandía, ¿cierto?, una armadura. El caballo, dice, cuando uno lee, ¿cierto?, el libro de Job, Dios habla acerca del caballo cuando se prepara para ir a la guerra. El caballo no está asustado. El caballo de batalla es un caballo que va de la misma forma que va el jinete. Él es brioso para la guerra. El resoplido, dice Dios, del caballo en medio de la batalla. Él no tiene miedo de la espada, no tiene miedo de las flechas. Tiene que ver con una característica briosa, o sea, violenta. Es una cuestión... que una característica que no se va a aminorar con nada, va a ser algo que va a recorrer, pastor, esta especie de mutación de este bicho horrible, va a recorrer todo el mundo, va a tener la capacidad de replegarse, de multiplicarse, de andar recorriendo los campos, las montañas, los lagos donde la gente está escondida pensando que esta plaga no va a llegar. Es una plaga, va a estar en todo el mundo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que los demonios van a estar dentro de esta creación mutante bicharraca horrible, que tiene estas características, ¿cierto? Que cabezas, dice, corona de oro, como con caras humanas, con cabello como de mujer, dientes como de leones, como lo escribió Juan, corazas como coraza de hierro, y el ruido de sus alas, se tenían alas, un estruendo de muchos carros corriendo la batalla, y colas como de escorpiones, porque parece que tenía, ¿cierto?, claro, esas características, y en sus colas tenía el poder para dañar al hombre durante 5 días. 5 meses. O sea, estos bichos van a venir, van a estar torturando a la gente en las calles, y van a estar ahí encima y los van a... Pastora, ese es un ay. Es grave, esto es tremendo y terrible. Y el sufrimiento va a ser muy grande, porque si las personas de aquel momento van a desear querer morir, pero no van a morir. Entonces quiere decir, pastor, que el sufrimiento que van a tener va a ser tan torturante. Por eso corren hacia la muerte, pero la muerte huye de ellos. Sí. Ahora nosotros, mire, pensemos lo siguiente. Cuando nosotros miramos por la Escritura, cuando, ¿cierto?, Satanás pide a Dios para poner su mano, ya no sobre los bienes de Job, ya no solamente, sino Dios le permite que Satanás ponga su mano sobre Job, sí, ¿cierto? Y pero dice, sin tocar su vida. Sin tocar su vida. Pero ¿qué es lo que hace Satanás sobre Job? Se ensaña con él. Inmediatamente. Porque dice que le manda una sarna maligna. O sea, no era una sarna cualquiera. O sea, claro, lo que quiero dar a entender, ¿cuál es el espíritu de Satanás en esto? Destructivo. Es un espíritu terrible, porque el dolor que va a provocar va a ser el máximo dolor, porque Satanás dice, ya tengo las llaves del abismo y voy a provocar el máximo dolor y sufrimiento, claro, que pueda sobre la humanidad. Pero ¿por qué sucede esto? Por lo que leímos en Juan 3:16, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Dios va a decir, como ustedes amaron más las tinieblas que la luz, yo ahora envío tinieblas sobre la tierra. Y ustedes amaron a Satanás, amaron el pecado, amaron la maldad, la lujuria, todas aquellas cosas por las cuales Cristo murió en la cruz para que nosotros tuviésemos salvación. Y todas aquellas personas que blasfemaron en contra de Dios, los que le escupieron a Dios, los que dieron vuelta a la espalda a Dios, los que hoy día están haciendo las leyes en contra de Dios, los políticos, todos aquellos corruptos. Entonces Dios le va a decir, disfrazados de piedad y de ¿cómo se dice? Como preocupación por la nación. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que esto es un juicio para ellos. O sea, Satanás está haciendo lo suyo, pero Dios está usando a Satanás para poner un juicio sobre esta generación. Y ahí es donde nosotros vemos que por eso Satanás se va a ensañar. Amén. Durante esos 5 meses, este híbrido mutante, este bicharraco que va a salir de algún laboratorio, va a tener las características de poder torturar a la humanidad. Es algo terrible.
porque de la misma forma como Satanás, ¿cierto?, envió esa sarna maligna sobre Job, que no era cualquier sarna, porque se le hacían úlceras que reventaban, terrible, que Claro. sangraban, y era una sarna maligna. Entonces no le mandó, ya Satanás Una dijo, enfermedad le voy a cortita, poner claro. una sarnita. Para Claro, que, la común y no, corriente, una sino sarna que algo dice mayor. maligna, algo mayor por causa Claro. del ensañamiento. Y eso va a ser, o sea, Satanás va a estar de esa forma. Entonces dice claramente, dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, quien es Satanás. O sea, por eso aquí hay una componente natural, porque Claro. los demonios no tienen cuerpo. Claro, porque ahí dice claramente que primero es un rey, y es con letra rey, no como nuestro rey, Señor, claro, rey, que es una mentira. R mayúscula. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ellos van a tener una manifestación espiritual, porque los demonios necesitan un cuerpo. Para Y este cuerpo va a ser esta mutación genética que yo creo que ya está a punto de preparada, y quién sabe de qué forma preparada para hacer un experimento. Y ahí, ¿cierto? Dice, el primer pastora. Amén. Y el primer ay pasó, he aquí, viene aún 2 ayes. Después de esto, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pausa ahí. A mí, ¿sabe lo que me sorprende, pastora? La perfección de la palabra de Dios al darnos indicios de lugares. ¿Por qué? Porque íbamos a ver un video que tenemos preparado, todavía no lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿cierto?, que viene la sexta trompeta, y esta sexta trompeta, ¿cierto?, se desata a través de uno de los 4 cuernos del altar de oro, que está, esto es la presencia de Dios, sí, ¿cierto?, que se desatan a los 4 ángeles que están en los puntos cardinales. Amén. ¿Cierto? Y que están atados junto al gran río. El gran río Éufrates, pastora, es una división natural que Dios puso entre Israel y todas las naciones de Oriente, que son los enemigos de Israel. Ese río Éufrates está allí serpenteando. Y podemos saber, porque hoy vamos a ver un pequeño video, y dice, ¿cierto?, que aquí es desatado algo muy fuerte. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Y eso a mí también me sorprende, porque Dios para el rapto tiene hora, tiene día, tiene mes y año. O sea, Amén. Dios no improvisa. No. Este día que está aquí, está ya determinado. Ya Dios lo tiene determinado. Claro. Y el día del rapto, ya Dios lo tiene determinado. O sea, no hay que decir, hoy, Señor, no es como nosotros, oye, que improvisamos. No, se me olvidó. Improvisamos nuestros días. Se me olvidó. Claro. ¿Cierto? Dice, y fueron de cierto, y ahí dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, pastora, aquí ya, miren, esto es tremendo, porque se va a desatar algo, y yo creo que cuando dice estos 4 ángeles, van a desatar algo, tormentas, cosas terribles que van a venir sobre la tierra, y dice que si muere la tercera parte, ¿cierto?, de los hombres, ya había muerto en uno de los primeros sellos una cuarta parte. O sea, de una cuarta parte más la tercera parte de lo que quedó, estamos hablando de la mitad de la humanidad. Qué tremendo. O sea, aquí ya muere la mitad de la humanidad. Y dice, ¿y el número de los ejércitos? Sigamos, pastor. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza, y con ellas dañaban.
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué impresionante, porque esa generación que ve la manifestación de la trompeta anterior, ni aún con eso Se arrepintieron. arrepintieron. Qué tremendo. Y eso, y aquí vemos claramente que está una generación que adora a Satanás. Así es. Una generación que dice, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, ya esa generación, que es la generación que viene, Sí. que ellos adorarán en vivo y en directo a los Con demonios. toda libertad, pastor. Ellos sabrán que están Sí, adorando a los a los demonios. demonios. No serán Los, engañados diciendo, no sabía que en esta imagen eran los los demonios. ocultistas, Sí. los hechiceros, los brujos, ¿cómo se llama? Estos que hacen magia blanca, todos ellos, todos ellos se les van a manifestar estos demonios y ellos Claro. les van a adorar. Adorar. Y esto es impresionante. Y aquí hay algo, pastora, que quiero poder también hablar, porque está hablando, ¿cierto?, acerca de un ejército. O sea, nuevamente hay una componente espiritual que Dios desata, ¿cierto? Porque aquí vemos que Dios le permite en la trompeta anterior que Satanás vaya al abismo, salga a estos demonios, y aquí vemos que Dios en esta trompeta envía a los ángeles para que desaten lo que estaba preparado de las 4 puntos cardinales de la tierra, pero a la vez dice que hay un ejército de 200 millones, y estos estaban dice, los ángeles estaban junto al río Éufrates. ¿Por qué? ¿Y quién es ese ejército? ¿Por qué son 200 millones? ¿Y quiénes son? A ver si alcanzamos a ver unos minutitos del video, porque todo está claro por parte del Señor. Porque el único que tiene un ejército de 200 millones, ¿sabe quién es, pastora? Los chinos. Me imaginaba. Anoté yo algo por aquí acerca de los chinos. Mire, en el año 1965, o sea, yo no había ni nacido todavía. En el año 1965, ya los chinos tenían un ejército de 200 millones. En el año 1965. Entonces, este río Éufrates, que es el que está, es el limítrofe entre Israel y los pueblos, las naciones de Oriente, que son enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? Rusia y China. Y por supuesto el ejército del anticristo. Sí. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque lo que va a suceder, lo que habla el Señor, es que ese río Éufrates se va a comenzar a secar. Pero primero vamos a ver el video que nos tienen preparado acá. Va a ver unos minutitos acerca. El río Éufrates se está secando. Las noticias actuales son señales claras y esta es una de ellas. Pero yo me quedo en el versículo 15, donde dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estas señales son para que nosotros nos pongamos a velar, para que nos demos cuenta. Sí, ya sé que el Armagedón todavía no es, que faltan ciertos eventos que ocurran antes, pero lo que viene es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego empezará la tribulación. Eso no lo dudo, ni por un segundo. Así que, mis hermanos, pongámonos en orden. Cristo viene pronto. Gloria al Padre, al Hijo, y ruego que el Espíritu Santo me guíe en todo. Amén. Amén. Ahora sí, bienvenidos. Esto es Noticias de los Últimos Tiempos de sabiduría-y-ciencia.com. Empezamos con las noticias relacionadas a este tema. Hemos preparado un estudio, el cual nos ha llevado algunos días de realizar, sobre todo de investigación, para mostrarte las cosas con criterio, no así a lo loco, sino algo con criterio, que tú puedas utilizar esto como una gran herramienta, que nadie te la pueda rebatir. Entonces, podemos ver en la web oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica Espacial, más conocida como la NASA, podemos ver algunas imágenes sorprendentes que fueron publicadas hace algunos años atrás, más precisamente hasta el año 2009, hace casi 10 años, donde podemos apreciar unas fotografías satelitales del río Éufrates, que se encuentra en Medio Oriente. Las fotografías son tanto del año 2009 como del 2006, donde se puede ver claramente la gran diferencia que hay respecto al volumen de agua
que se estima en esos años, entre el 2006 y el 2009, el río Éufrates había disminuido un gran porcentaje de su caudal, llegando a estar en muchas zonas prácticamente seco. Después del año 2009 no se han vuelto a publicar más imágenes en la NASA, pero en estas imágenes, la descripción que nos da en este artículo de la NASA es que debajo del río Éufrates existen grandes bancos de agua. Prácticamente hay más agua debajo del río Éufrates que arriba. Y eso quiere decir que cuando está lleno, el río Éufrates brota agua por arriba y se ve muy caudaloso, pero en ocasiones estos bancos se vacían y lo que sucede es que baja el nivel de agua de este río. Y eso es habitual en él. Entonces, eso hace que en muchas ocasiones el río Éufrates prácticamente esté muy seco. Pero en estos últimos años, en toda esa región de Medio Oriente están alarmados porque el río Éufrates llega a unos niveles prácticamente de sequía, de secarse completamente en algunas zonas. Y lo más curioso de todo es que en las zonas donde se seca, donde se queda prácticamente seco, es una zona donde llegan ciertas carreteras antiguas, las cuales están siendo reformadas, las cuales llegan desde China directamente. La famosa ruta de la seda, no sé si la conoces. Esta ruta es muy famosa y hace unos pocos años las están reformando, no solamente estas rutas, sino también para llegar por otras rutas hacia Siria, que está a 10 horas u 11 horas en coche de Jerusalén. Imagínate, todo esto te lo vamos a mostrar en mucho más detalle, por supuesto. Se alcanza a ver ahí, un poquito de pausa, no, ya pasó. 800 millones de soldados chinos en caso de guerra. También vamos a ver algunas imágenes sobre militares rusos que se encuentran creando puentes para atravesar el río Éufrates y veremos que en esa zona del río hay muy poca profundidad en realidad. Estos son imágenes del 2017, de septiembre de 2017. Vamos a también mostrar un reportaje noticiario realizado en el 2015 de la CNN en inglés, donde nos muestra claramente que el río Éufrates está prácticamente seco y que la gente puede pasar inclusive caminando por ahí. Y esto es profecía bíblica que está sucediendo ahora mismo ante nuestros propios ojos. Vamos a mirar un poquito en la Wikipedia sobre el río Éufrates. Los países por los que pasa es Turquía, Siria e Irak. Y si vemos un poquito acá en esta imagen, podemos ver que este sería el río Éufrates y este el Tigris, mencionados ambos en la Biblia. En este pasaje bíblico que hemos mostrado al principio del video, sobre todo el río Éufrates. Este sería el río Éufrates. Eso te lo quiero mostrar porque vamos a mirar el mapa natural que tiene para que no Google Earth, el programa, atacar a y vamos a analizar exactamente todo esto que estamos hablando ahora. Lo que está llamando la atención es que nunca ha bajado tanto como estos últimos años, lo cual está asustando prácticamente a toda esa zona, porque esa zona vive de estos ríos. Estos ríos riegan toda esa zona desértica, esa zona terrible, dura. Los riegan, de ahí sacan agua para todo prácticamente. Claro, que no haya agua es para ellos terrible. Por supuesto, el artículo habla muchas más cosas, habla de todo esto que te he explicado, pero no ha habido más imágenes. Entonces nosotros hemos tenido que recurrir a investigar. Hemos visto en este programa, el programa de Google Earth, y hemos estado investigando. Lo que quiero mostrarte es esto. Espérate un momento, es esto. La ruta de la seda. Dura Europos, se llama. Si es que se llama así. Bueno, es hasta este punto donde llega la ruta de la seda, que está justo en Siria. Nosotros vamos a escribir acá. Ok, vamos a escribir Europos en Siria. Ok, lo vamos a dar a buscar. Y bueno, que nos lleve pues a ese sitio en concreto para mirar dónde está. Y bueno, qué sorpresa, está
como dije antes, junto al río Y está Éufrates. secándose, Vemos aquí ya comenzando tierra. algunas calvas, no sé si se le dice así, algunas calvas secas. Estas imágenes son de 2017, si no me equivoco. Y bueno, no hay mucha ciencia aquí que mirar. Se está secando, se nota mucho, se nota bastante. Y otra cosa que quería mostrarte es la proximidad que hay. Es que es muy cerca, es muy cerca. Está aquí Israel. Y claro, estas profecías se refieren a ataques a Jerusalén, a Israel. Y aquí está Jerusalén. Está muy cerca. China en realidad no está tan cerca, está muy lejos. Pero es que para llegar desde China hasta acá, es impresionante que tengan una ruta muy antigua, la cual ahora es que están trabajando para que llegue hasta ahí. Y es una ruta súper moderna ahora, de 6 carriles. No sé si serán de 6, bueno, o de más, pero es una ruta muy amplia, la cual llega hasta esta zona. Y podemos ver, vamos a ver si, claro, ahora vamos a ver si puedo mostrarte otras zonas por acá. Están tremendamente secas, que porque esta ruta viene por aquí, vuelve a salir, no sé cómo es un poquito rara. Pero la cuestión es que por acá está más seco todavía. No sé si era acá, vamos a mirar. En este video, podemos ver Ramadi Dam. Ahora vamos a buscar Ramadi Dam, ¿vale? En Irak. Vale, la vamos a buscar. Está aquí muy cerquita. Echa un vistazo, lo seco que está todo esto. Impresionante. Aquí verás. Esto es lo que quería mostrarte. La gente pasa caminando. La gente pasa caminando por acá, por esta zona. Como verás, estamos viendo exactamente el mismo punto. Exactamente el mismo punto. El mismo punto, no es otro. Es el mismo punto del video. Y esto, ¿lo ves? Está seco. Está seco. Es que pasas caminando. Pasas caminando, no necesitas con sandalias, pasas. ¿Qué te parece? Amén. Donde está muy seco. Seco, ¿verdad? Amén. Para estas épocas. Yo no estoy diciendo que el Armagedón sea allá. No. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, si miramos en Apocalipsis 16:12, dice, el sexto ángel derramó su copa, porque nosotros no hemos hablado acerca de las copas de la ira. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes de Oriente. ¿Y quiénes son los reyes de Oriente? Los que están hacia Oriente. Están los rusos y los chinos. Sí. ¿Y qué es lo que, como noticia que nos aporta acá esta persona que me da la impresión de que gracias al Señor cree en el rapto y en la venida de Jesucristo, de esta persona que preparó este material? Por eso me gustó ese video, de que está diciendo lo siguiente, pastora, que había una antigua, muy antigua ruta, la ruta de la seda, pero que ahora, ¿qué es lo que hicieron? La modernizaron a 6 carriles. Bastante. O sea, sí, es una claro. mega autopista, porque Sí. no sé si eran 3 carriles para allá, 3 carriles para allá. Pero es una tremenda... Ya está la El mega pista paso, del claro. paso entre la orilla, y lo único que detenía era el el río río, Éufrates. porque era un gran río. Exactamente, y para llegar directamente a través de esa ruta, directamente desde China. Y uno dice, oh, Señor, pero no, hermano, dice, no, es que no quiere creer, Claro. no, es que es una coincidencia. Y viendo que más encima el río se está comenzando a secar, y además viendo de que Juan dice que vio un ejército como de 200 millones, y hoy día el ejército chino son 800 millones, y ya en el 65 ya eran 200 millones. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que el Señor nos está mostrando las señales para que nosotros creamos.
Porque Juan describe, uno dice, ¿qué es lo que es esto? Dice que describe, dice, las plagas, dice, el fuego, el humo, el azufre, ¿qué es lo que son? Son lanzamisiles, son helicópteros estos de guerra, estos helicópteros Hawk que tienen las aspas, ¿cierto? Y tienen unos sistemas de disparadores de misiles, y obviamente lo que él estaba viendo son tanques de última tecnología, son todas las armas, dice, serpientes con cabezas y con ellas dañaban, porque obviamente él no sabía cómo explicar esto. Y además, ¿cierto? Los hombres que no fueron puertos con estas plagas, dice, ni aún se arrepintieron. Y además dice que 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre, y también tiene que haber aquí una guerra química. Lo más probable es que haya una guerra química, porque en esta secta trompeta, en este mover de este ejército de 200 millones, va a morir, acuérdese, pastora, muere lo que la palabra dice que es la tercera parte de la humanidad, que es lo que nosotros también anticipamos cuando estábamos, ¿cierto?, hablando en el libro de Daniel. Yo lo voy a leer acá, en Daniel 11:44, porque comienza, ¿cierto?, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Por qué? Porque acuérdense que está el ejército del anticristo, estará el ejército de los chinos y de los rusos. Claro. Entonces van a estar como estos tres yendo en contra de Israel. Y esto es lo que está hablando, ¿cierto, Daniel? De que él se va a enterar de este ejército de 200 millones, que ya está preparado. Y obviamente que ahí va a haber una alianza seguramente, pero lo que sí está claro es que va a haber una mortandad, porque va a haber no va a ser Armagedón todavía, porque en esta trompeta todavía no está Armagedón, que es lo que viene para más adelante. Entonces es aquí donde nosotros vemos, ¿cierto?, que se cumple la parte del Señor acerca de lo que Dios habla. Y lo más tremendo, pastora, lo más increíble es que la gente sigue adorando a los demonios. Y no se arrepintieron. A la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra. O sea, Satanás está todavía con parte de la humanidad que le sigue rendiendo culto, le siguen adorando, siguen queriendo, y por eso uno dice, Señor, pero ya no será uno dice, Señor, pero a ver, Señor, y dice, oh, Señor, a ver, estamos, ¿cierto?, en las primeras 4 trompetas, en la 5ª trompeta, en la 6ª trompeta, y todavía falta una 7ª trompeta. Y uno dice, Señor, pero con todo lo que ha pasado no será suficiente para que las personas se arrepientan y busquen a Dios. Y uno dice, ¿por qué tiene que haber una 7ª trompeta? Porque además tienen que haber las 7 copas de la ira. Porque uno dice, Señor, pero ya esto es suficiente. Claro. Pero ¿cuál es el por qué? ¿Por qué no es suficiente? Porque dice que aún no se arrepintieron de sus homicidios. Dice, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación y de sus hurtos. O sea, las personas, yo sé lo que me imagino que va a ser lo terrible. Por eso la iglesia tiene que entender que va a haber una manifestación de ocultismo tan fuerte, como el cual no ha habido. Va a ser una religión, va a ser una religión. No, y va a ser tan tremendo por decirlo de esa forma, que las personas van a decir, no, si yo sigo a Cristo, soy de la iglesia, muerto. Y si las personas, hoy tenemos que buscar al Señor. Amén. Hoy tenemos que arrepentirnos. Este es el tiempo de esforzarnos. Este es el tiempo de la gracia de Dios. De perseverar, pastora. Amén. El tiempo de buscar al Señor, porque ahí no habrá iglesia. Sí. Estarán los 2 testigos, estarán los 144,000, pero la iglesia va a ser perseguida. Y van a pasar algunos por todo esto que va a significar la muerte. Y lo que vemos, ¿cierto?, que porque esta generación de estas personas, pastora, no se arrepienten, como dice Juan 3:16 que leímos, porque ellos es una generación que ama más las tinieblas que la luz. Qué triste para Dios ver que de su creación hay un grupo, ¿cierto?, que es como el corazón, ¿cierto?, de Caín, porque esto parte de ahí, con Caín y Abel amando a Dios y Caín amando a las tinieblas. Sí. Y eso hasta el fin. ¿Por qué? Hasta el fin del tiempo, no del fin eternamente. ¿Por qué? Por causa de la intervención de Satanás en el huerto del Edén. Por eso todo. Y por eso, ¿cierto?, es necesario estos juicios. Y por eso el Señor todavía se ha reservado
para sí la última trompeta y también las 7 copas de la ira. Porque también hay algo que lo vamos a ver desde la próxima semana. Partimos ahí en el capítulo 10, hacemos un resumen breve, ¿cierto?, del capítulo 9. Sí, amén. Y entendiendo de que también hay 7 truenos. Dice que Dios le mostró a Juan, y esos 7 truenos emitieron sus voces. Estoy leyendo en 10:4, pero Dios le dice que no escriba y que no hable acerca de las cosas que los 7, o sea, más encima están los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 truenos y las 7 copas de la ira. Ahora, es un misterio acerca de lo que sucede con los 7 ciertos truenos, pero obviamente que esos juicios que vendrá sobre la tierra. Amén. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Sí, amén. Avanzamos ahora, ¿cierto? Sí. Hasta la 6ª trompeta. Amén. Y vemos que en las últimas 2 trompetas que hablamos hoy día son proféticas acerca de lo que se está preparando, porque usted está viendo lo siguiente, pastora, que se está preparando una confrontación final. Satanás está empezando a preparar su ejército. Sí. ¿Por qué? Porque él sabe que en este corto periodo de los 3 años y medio, los 1260 días, al final termina el último día y terminan los 7 años e inmediatamente viene Jesús con los ángeles y la iglesia. Amén. A confrontar al enemigo, a confrontar a Satanás. Y sabe, ahora a uno tiene que entender cuando dice que y vi a Satanás caer como un rayo sobre los habitantes de la tierra, ¿cierto? Como con gran ira. ¿Por qué? Porque sabe que se le terminó el tema. O sea, se le termina. Hoy día tiene chip libre, entre comillas. Claro. Porque la iglesia está. Pero tampoco no quiere que llegue ese tiempo. Pero el periodo de 7 años, pastora, para todo el tiempo que Satanás ha estado fastidiando desde el huerto del Edén, se le termina. Así es. Y ahí ya después de esos 7 años, gracias a Dios, porque son 7 años y que amén. son 3 años y medio y nosotros no vamos a estar, gracias a Dios también. Amén. Pero hay de los que van a estar en la tierra y gracias a Dios porque ese periodo va a ser corto. Porque después de eso, ahí se le termina todo al enemigo. Así que eso, pastora, vamos a dejarlo hasta acá, hasta el Apocalipsis capítulo 9. Pero yo creo que el Señor, ¿cierto?, nos va abriendo un poco más, porque ahora estamos entendiendo lo que va a estar sucediendo. Porque también vamos a ver después, entre el capítulo 10 y 11, vamos a ir recorriendo acerca de lo que sucede con los 2 testigos, como lo que Dios va a estar haciendo, que se va a predicar el Evangelio, pero en medio de una gran tribulación. Por eso dice, no ha tribulación cual no ha habido y no habrá. Ya a esta altura del partido, la mitad de la humanidad ya está muerta. Qué tremendo. O sea, ni la guerra, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni las pestes. Ha matado tanta gente como va a morir. Como va a morir en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Así que uno tiene que esto es simple. Si usted ama a Dios, usted rechace las tinieblas. Sí, amén. Si usted ama a Dios, usted va a ir a la luz. Sí, amén. Porque la luz que Dios trajo a nuestra vida alumbró nuestras tinieblas, alumbró nuestro pecado, alumbró nuestras malas acciones. Usted no tenga temor, porque esa es la invitación que Dios le hace al ser humano. Que un día la luz vino a este mundo y esa luz es Jesús. Y nosotros ahora somos la luz que Dios nos puso como iglesia, amén, como lumbrera, como antorcha que alumbra, que es puesta en alto para que aquellas personas que aún quieren acercarse a la luz, para que sus tinieblas retrocedan, para que sus vidas sean perdonadas, para que Dios también alcance a aquellas personas, amén, que aún en su corazón tienen la intención de querer arrepentirse. Por eso cada persona que venga a nosotros con una inquietud, con algo que suceda, nosotros tenemos el deber y Dios nos va a ser responsable de hablarle la verdad del Evangelio y decirle que están en peligro. Y si están buscando al Señor, hablarle acerca del pecado. No le va a hablar a usted acerca de Apocalipsis, no va a entender nada. Pero si usted le habla acerca de Juan 3:16, le habla acerca de Hebreos 9, le habla acerca de Romanos 5, acerca de Adán y Cristo, así como el pecado entró en el mundo y la condenación, acerca de Romanos 2, el justo juicio de Dios, y todo aquello por lo cual Dios en Isaías 53 le puso a él como cordero para que nosotros fuésemos perdonados y para que nosotros pudiéramos alcanzar las misericordias de Cristo. Y por eso es tan fundamental aquel cordero inmolado que limpió nuestros pecados y nos arrancó de las tinieblas para ir a la luz.